Sí. Bueno, pues en primer lugar me gustaría dar las gracias por esta oportunidad y muchas gracias a todos por escucharme. Tal como el propio título indica, pues vamos a reflexionar sobre la doble máscara de la mujer en la Edad Media, que era un concepto que se refiere a la dualidad que experimentaron las mujeres en esa época en relación a su papel social y cultural. La máscara de la mujer idealizada se refiere a la imagen de la mujer que se presentaba en la literatura y en el arte de la época. Sin embargo, muchas mujeres en la Edad Media no se ajustaban a esa máscara, entonces debían y se sentían forzadas para adaptarse a una máscara de resistencia y astucia, para sobrevivir en un mundo que las marginaba y oprimía. Estas mujeres, para sobrevivir, pues tenían que hacer dentro de un duelo que para aprovechar algunas oportunidades que los hombres les daban, porque debían de tener libertades y derechos. Entonces podemos decir que el libro en el que he vinculado esta conferencia es Voces y mujeres en la Edad Media entre realidad y ficción. Es de Esther Corral Díaz y la autora nos transmite con esta novela, tal como explica la etimología de la palabra, los roles y estereotipos de género que se le atribuían a las mujeres en diferentes ámbitos, ya sea en la literatura, en las enfermedades, en el arte o en la música. Además, analizaremos las múltiples caras de la realidad femenina desde la perspectiva histórica, latín, lenguas vernáculas y lírica. La propia autora ha escrito extensamente sobre roles y estereotipos de género que le atribuían a las mujeres en diferentes sociedades y vamos a ver en sus obras cómo esto afectaba en su vida cotidiana. En general, las obras de Corral Díaz han sido fundamental para el estudio de las voces de la mujer en la Edad Media, y gracias a su labor se ha avanzado en la comprensión de la experiencia y vivencia de las mujeres en una época tan importante en la historia humana. Como apunta la doble liada del título, realidad y ficción, hace pie al duelo de las mujeres frente a su papel de mujeres como escritoras. La posición del feminismo marca la ausencia clara de la voz y letra de la mujer. En el campo de la literatura de la Edad Media, la diferencia entre realidad y ficción no se entendía de la misma manera que en la actualidad. En general, la literatura de la Edad Media tenía como objetivo principal transmitir una verdad moral o religiosa. A menudo lo hacía a través de la ficción. En esta novela, Ausencia de mujeres, podemos observar la recuperación del yo que tenía cada mujer, que le costaba trabajo y fatiga para reconstruir su propia identidad personal. El yo femenino en el campo literario se refiere a la voz y perspectiva de las mujeres en la literatura, es decir, la forma en la que las mujeres se representaban a sí mismas y su experiencia en la escritura y en la narrativa. En este sentido, el yo femenino en el campo literario ha permitido a las mujeres narrar su propia historia y experiencia, expresar su subjetividad y su visión del mundo y cuestionar las normas culturales y las estructuras sociales que las oprimían. Además, la literatura escrita por mujeres ha sido fundamental en la lucha por la igualdad de género y por la transformación de la sociedad, al visibilizar la experiencia y lucha de las mujeres que tuvieron y al cuestionar los valores y la ideología patriarcal que sostienen el sistema de desigualdad de género. La expresión y la representación de la experiencia femenina ha tenido un impacto significativo en la cultura y en la construcción de identidades y subjetividades femeninas. En la Edad Medieval podemos destacar a una de las autoras, que fue Christine Pizan, que representa un cuadro renacentista recubierto de la identidad femenina. Pizan es quien usó en sus primeras obras un nombre masculino, y una de sus primeras obras es La ciudad de las damas, en la que se imagina a una ciudad llena de mujeres valiosas. Y un mensaje clave de esta obra es que no hay mejor morador para una ciudad ni mayor hermosura que unas mujeres valiosas. Además, se entiende que en los últimos siglos de la Edad Media, como al impetuoso torrente de lengua de las mujeres. Dentro de la cultura patriarcal se descubre la memoria femenina tras el encierro y el silencio que tuvieron las mujeres.
Según afirmaba Ferruno Bertini, la Edad Media fue la primera época histórica en que las mujeres alcanzaron un notable grado de emancipación social y cultural y comenzaron a sentar las bases de las reivindicaciones de paridad e igualdad que aún hoy son objeto de batalla cuyo éxito no está nada claro. Además, podemos decir sobre el androcentrismo el porqué de los silencios, porque todas las mujeres intentaron romper el silencio para encontrar su voz y propia identidad dentro de las perspectivas feministas y la alfabetización de las mujeres. De hecho, en la Edad Media, tal como todos sabemos, pues los hombres escribían por mujeres porque ellas se encontraban en otros espacios ahuyentadas completamente sin voz y letra. Y ahora, tal como el propio título indica, la doble máscara de la mujer, pues vamos a ver sobre los trastornos lingüísticos. En algunas culturas de la época se creía que las mujeres eran más propensas a ser afectadas por trastornos del lenguaje o del habla, especialmente si eran jóvenes o solteras. Esto se debía en gran parte a que las creencias supersticiosas de la época consideraban a las mujeres como seres inferiores o menos racionales que los hombres. Además, durante la Edad Media, los trastornos del lenguaje y la comprensión de los trastornos del habla se creían que eran causados por algún tipo de posesión demoníaca o maldición divina. Como resultado, las personas que sufrían los trastornos del habla y el lenguaje, que en mayor parte eran las mujeres, eran marginadas y consideradas como marginadas sociales. A pesar de esta discriminación y marginación que sufrieron las mujeres, hubo algunos avances significativos en la comprensión y el tratamiento de los trastornos del habla y del lenguaje durante la Edad Media. Por ejemplo, algunos órdenes religiosas establecieron escuelas y hospitales que se especializaban en el tratamiento de personas con discapacidades físicas y mentales, incluidos los trastornos del habla y el lenguaje. De hecho, aquí podemos citar la cita de Carrasco en 2007, que dijo que la descripción de las mujeres con problemas de lenguaje es una constante en las fuentes medievales, tanto literales como históricas, y se las presenta como seres incomprensibles y marginados por su dificultad para comunicarse efectivamente en una sociedad que valoraba la palabra hablada. Ahora, respecto a las perspectivas de las diferencias de género, pues podemos decir cómo se descubrieron las voces y susurros y ecos femeninos en palabras masculinas, tal como en testamentos, declaraciones judiciales y documentos notariales. De hecho, en este QR pues podemos ver a mujeres destacadas de la época, si quieren. Y en este libro, nombrado anteriormente, pues se narran muchos fragmentos sobre la literatura hispánica medieval, que incluyen muchas obras en las que las mujeres son protagonistas o personajes importantes. A menudo estas obras reflejaban la situación de las mujeres en la sociedad medieval, que era limitada y opresiva en muchos aspectos. Sin embargo, también hay ejemplos de mujeres poderosas o influyentes que desafiaron las normas sociales de su época y ante los hombres. Aunque la mayoría de las obras literarias medievales hispánicas fueron escritas por hombres, tal como hemos dicho antes, se reflejaba la visión patriarcal de la sociedad de la época. Y también hay ejemplos de mujeres escritoras y luchadoras, tal como Catalana Castellana de Sosa o Santa Teresa de Jesús. Además, podemos decir que también había cántigas que se narran en el libro. Había 427 poemas compuestos en gallego y portugués durante la Edad Media, que muestran la importancia que tenía la Virgen María en la vida de las mujeres de la Edad Media, porque ellas se sentían protegidas y buscaban ayuda en momentos de dificultad. Y para concluir, pues me gustaría que después de haber visto el carácter femenino y el rostro de las mujeres en la Edad Media, hemos podido observar cómo la mujer ha sido privada de autonomía en diversos ámbitos de la sociedad, aunque en la actualidad cada vez más se fomenta la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Además, quiero que veamos una clara evidencia para diferenciar cómo la articulación o trastornos del lenguaje pueden ser rehabilitados y no perdurar, pero las ideas de las mujeres en los escritos sí pueden perdurar para siempre. Aquí
Os dejo la bibliografía que me ha ayudado bastante en esta conferencia y además, como no decir, que muchas gracias por su tiempo y apoyo y atención. Además pueden ver mis redes sociales por si a alguien le interesa escuchar testimonios propios y personales que cuento y si tienen alguna duda no duden en comentármela. Muchas gracias. Laura, vamos a pasar ya a nuestra última ponente de la mesa.